Bueno, vamos a comenzar con el primer PowerPoint de establecimientos rurales que pone de alguna manera las pautas de la asignatura y hace una introducción a esta asignatura. El temario es la empresa agropecuaria, vamos a ver algunas tipologías de empresas, vamos a ver después el capital agrario y para cerrar vamos a ver nociones básicas a la hora de tasar. Bueno, vamos a ver para empezar vamos a ver las características de la empresa agropecuaria. Básicamente lo que tenemos que entender que el campo es una empresa justamente que tiene características muy particulares que la diferencian de otro tipo de empresas y la más importante a tener en cuenta es que la producción es biológica. Al ser una producción biológica depende de la biología propia de cada actividad y también de factores de clima y de suelo, climáticos y edáficos. Edáficos es sinónimo de suelos. Otra de las características que tienen las empresas agropecuarias es la necesidad de tierra para producir. Estas tres son las más importantes y son aquellas que las distinguen de las demás empresas. ¿Por qué? Porque en realidad yo debo respetar el clima y el suelo para realizar la producción biológica. Yo no puedo hacer lo que quiero, donde quiero, así a diferencia de si yo tengo o planeo diseñar una empresa de producción de muebles, perfectamente lo puedo hacer en Buenos Aires, lo puedo hacer en Catamarca, lo puedo hacer exactamente donde quiero porque voy a necesitar maquinarias y voy a necesitar un espacio. Y ahí voy a controlar, no voy a necesitar de ningún factor ni climático ni edáfico, ni tampoco voy a tener que respetar la biología de la producción porque los muebles los voy a diseñar yo y voy a tener la producción que yo pueda lograr en función a la cantidad de maquinaria que yo tenga y también en función a la cantidad de mano de obra que yo quiera emplear. Entonces así voy a obtener, no sé, por ahí una producción de 10 mesas al día, como puedo tener una producción de 10 mesas al mes o una producción de 100 mesas al mes. Va a depender del capital con el que cuente, por supuesto, del tipo de maquinaria y de la mano de obra que voy a emplear. En la producción biológica no, yo no, por más que tenga mucho capital, la vaca necesita 9 meses para gestar un ternero, ese ternero necesita por lo menos de 5 o 6 meses para poder venderse como ternero y de ahí 10 o 11 meses para poder venderse como novillo y poder llegar al frigorífico y luego a la mesa de cada uno de nosotros. Así como una producción de madera, un árbol necesita, bueno, los más rápidos pueden ser entre 3 y 4 años y hay rollizos de madera que demandan 10, 12, 15 años para poder comercializarse. Toda esa biología de la producción hace que las empresas sean completamente diferentes y que se deban abordar de una manera completamente diferente. Y desde la cátedra, desde establecimientos rurales, lo que vamos a hacer básicamente es mostrarles muy brevemente cómo es cada una de esas producciones. Un pequeño resumen de cómo es cada una de esas producciones. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que comercializar una empresa agropecuaria, van a tener que tener mínimamente un conocimiento para poder venderlas. Además de necesitar tierra para producir, porque bueno, salvo en empresas pequeñas, intensivas o en alguna nueva empresa agropecuaria, la tierra es el factor fundamental para llevar a cabo la producción. Tanto para la producción vegetal, que va a necesitar de los nutrientes del suelo, como para la producción animal, que va a necesitar de
la producción vegetal que se genere en la tierra y que luego será consumida por los animales. Otra de las características de la empresa agropecuaria es que puede cambiar de producto relativamente fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Volviendo al mismo ejemplo de la fábrica de muebles, si yo hago o quiero hacer una fábrica en ese mismo espacio, quiero cambiar de producto y decir, bueno, ya no quiero fabricar muebles, sino que quiero producir o fabricar vasos, bueno, no va a ser posible el cambio de producto sin un cambio de maquinaria y tecnología. Acá yo puedo hacer un año vegetales, puedo producir trigo, maíz, soja, girasol, incluso en un año puedo hacer trigo y al otro año decir, bueno, voy a hacer, que es lo más común, ¿no? Voy a hacer soja, maíz o girasol para rotar la tierra y cuidarla. Relativamente fácil. O puedo decir un año hago agricultura, hago granos y al otro año digo, no, bueno, estoy para empezar a trabajar con ganadería y hago invernada o cría. La biología de la producción también hace que la rotación del capital sea lenta. ¿Qué es la rotación del capital? Es el tiempo que transcurre entre el dinero que yo invierto y el que recupero. Y otra vez, si pensamos en la fábrica de muebles, bueno, la rotación de capital puede llegar a ser 1 mes, 2, 3 meses. Si pensamos en una empresa agropecuaria, ya con los ejemplos que les di, podemos pensar que la mínima rotación de capital, salvo en lo que es tambo, por ejemplo, la mínima rotación de capital es 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, 1 año y hasta las producciones forestales que pueden ser de 5, 6 y hasta 10 o 15 años. Bien, otra de las características, como dice aquí, es que produce commodities. Primero vamos a definir lo que es un commodity. Un commodity es un producto homogéneo, indiferenciado, con escaso o nulo casi valor agregado, que se comercializa así como se extrae en este caso de las empresas agropecuarias, con casi 0 grado de elaboración y a su vez en general tiene un precio dado. Son ejemplos de commodities, por ejemplo, los granos, la soja, el trigo, el girasol, el maíz, la carne, los animales en pie, el novillo que se vende es un ejemplo de commodity. Todos esos commodities, la hortaliza, las lechugas, los tomates, si se venden en cajones hacia el mercado central o los mercados concentradores, son ejemplos de commodities. Y normalmente tienen un precio dado, que puede ser internacional, en el caso de los granos, como el maíz, la soja, el girasol o el trigo, cuyos mercados fijadores de precios son Chicago, básicamente, o pueden tener precios dados internamente. Tal es así del caso de la hacienda de la carne, que tiene un precio interno dado. En este caso el valor está dado por el mercado de Liniers, que en este momento ya no está en Liniers, sino que está en Cañuelas, pero bueno, es el mercado, el nombre lo conserva. Lo bueno de los commodities, lo bueno de una empresa agropecuaria es que todo lo que vende lo va a comercializar. No tiene, en realidad yo no soy competente, mi vecino no es competencia. Si yo produzco soja, la vendo, si mi vecino produce soja, la vende.
en general no, todo aquello que se produce en las empresas agropecuarias se vende. El tema es el precio, por supuesto. Y otra de las características que, como lo dije anteriormente, es que no fija precios en los productos, como dije, ni tampoco en los insumos. Vienen ambos precios dados. Entonces, ¿cómo manejo una empresa agropecuaria para lograr valores de rentabilidad interesantes? Bueno, lo manejo o disminuyendo costos o aumentando rendimiento por unidad de superficie o aumentando escala, aumentando superficie. Esas son básicamente incrementando tecnología también, pero bueno, las tres primeras son las más importantes. Aumentando superficie, aumentando rendimiento por unidad de superficie y disminuyendo costos. De esa manera yo logro obtener rentabilidades en las empresas agropecuarias. Pasamos a algunas clasificaciones de empresas agropecuarias. A grandes rasgos las vamos a clasificar en empresas agropecuarias agrícolas, en empresas agropecuarias ganaderas y en empresas agropecuarias mixtas, sobre la base del producto que arrojan al mercado. Las empresas agropecuarias agrícolas son aquellas que vuelcan al mercado productos precisamente vegetales, sean granos, puede ser la horticultura, puede ser empresas que hacen fruticultura, empresas que hacen vitivinicultura, empresas que hacen flores. Todas aquellas empresas que vuelcan al mercado productos de origen vegetal son consideradas empresas agropecuarias agrícolas. Las empresas agropecuarias ganaderas, como contrapartida, son aquellas que vuelcan al mercado productos de origen animal. Entonces tenemos empresas que se llaman de cría, de invernada, de ciclo completo. Esto lo vamos a ver un poquito más profundamente en una próxima diapositiva. Empresas que producen empresas tamberas que pueden vender leche o sus derivados, empresas que producen cerdos, empresas que producen pollos. A su vez, esas empresas que se dedican a la producción de pollos pueden vender pollos parrilleros, o sea, pollos para el consumo, o pueden producir huevos. Empresas que se dedican a la producción de cabras, ya sea para vender cabritos o para carne, o ya sea para vender leche o sus derivados. Empresas que producen productoras de conejos, empresas productoras de ovejas, ya sea para la venta de lana, para la venta de carne o incluso para la venta de leche o sus derivados. Y por último, en líneas generales, nos vamos a encontrar con este tipo de empresas que son mixtas, porque las empresas agropecuarias normalmente no son monoactivas, no son o agrícolas solamente o ganaderas solamente, sino que tienen lanzan al mercado más de un producto. Y si ese producto, si los productos que lanzan al mercado son de origen animal y vegetal, les decimos que las empresas son mixtas, que tienen dos producciones o más en la misma empresa, normalmente de origen animal y de origen vegetal. Dentro de las empresas agropecuarias agrícolas tenemos cultivos de invierno y cultivos de verano. Siempre trato de enseñarles la regla mnemotécnica de cultivos de invierno para después que el resto serían cultivos de verano. Los cultivos de invierno son el trigo, avena, cebada y centeno. Si ustedes miran las tres primeras letras de los tres cultivos, incluso del cuarto, se van a encontrar con la palabra TAC, porque justamente los cultivos de invierno son los cultivos no aptos para celíacos. Trigo, avena, cebada y centeno. Estos cultivos se siembran en invierno y se desarrollan durante la primavera y se cosechan a fines de primavera, principios de verano, en la pampa húmeda en general. Son cultivos de menor porte, son cultivos que
se denominan también de grano fino porque el grano es mucho más pequeño que el grano de los cultivos de verano. Los cultivos de verano son los que no son de invierno, soja, maíz, girasol, sorgo, arroz. Son aquellos que se siembran en primavera, se desarrollan durante la primavera y el verano y se cosechan a fines de verano, principios de otoño. Siempre hablando de la pampa húmeda. Estos cultivos también se los llama cultivos de grano grueso porque los granos son de mayor tamaño y son, después cuando veamos precios de la tierra y medidas de resultados, son los cultivos que mejores números arrojan. Básicamente, después van a ver un montón de... Van a ver una clase específica de agricultura, pero básicamente estos cultivos son mucho más versátiles. Tienen la posibilidad de transformarse en harinas, tienen la posibilidad de transformarse en aceites y tienen muchos más subproductos e incluso también biocombustibles. Los cultivos de invierno, en líneas generales, salvo la cebada, que va para la industria cervecera, en líneas generales son farináceos, tienden a producción de harinas como principal producto. Y dentro de las empresas agropecuarias ganaderas, en lo que es ganadería de vacuna, básicamente, se agrupan o se les da distintos nombres en función también del producto que envían al mercado. Las empresas tenemos, por un lado, las empresas de cría, en la cual su producto principal son los terneros y las terneras de 160 a 180 kilos. Básicamente la venta es del ternero macho, porque las terneras, un porcentaje de ellas se guarda para reposición, para que sean las futuras madres. Pero su producto principal es la venta de terneros y el descarte de terneras. Para que ustedes visualicen una producción en el campo, si van por la ruta, si se encuentran con vacas y terneritos pequeños o terneritos medianos, esa actividad es una actividad de esa empresa, está haciendo cría. Normalmente, después lo van a ver más adelante, pero normalmente la cría está destinada a campos un poquito más pobres, porque la vaca puede gestar y criar al ternero con una oferta forrajera más deficiente. Por otro lado, tenemos la otra actividad que es invernada, y en esta lo que se hace es comprar estos terneros que vienen de la cría y engordarlos para su venta a frigoríficos o al mercado de Liniers. Acá el producto principal son los novillos o novillitos de más de 350 kilos. También estas empresas son las que hacen la exportación, porque lo que se exportan son novillos pesados de más de 400 kilos. Y después tenemos una empresa que nuclea la cría y la invernada, y entonces se les llama de ciclo completo, porque no compra los terneros, sino que tiene vacas, tiene terneros, y esos mismos terneros quedan en el campo, se engordan en el campo y se venden como novillos o novillitos. Otra de las clasificaciones, en este caso, está basada en los factores de la producción. Y entonces hablamos de empresas agropecuarias extensivas e intensivas.
Las empresas agropecuarias extensivas son aquellas que el factor tierra es el más importante a la hora de la evaluación de la empresa. Y entonces hablamos, y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, yo les sugiero que en el caso de la guía de trabajos prácticos, que realicen los trabajos sobre la base de este tipo de empresas, porque primero que en líneas generales son las que más se presentan en el rubro agropecuario y son un poco más sencillas a la hora de generar la carpeta de tasación. Y entonces ahí estaríamos hablando de una superficie mayor de 200 hectáreas, más o menos lo que les aconsejo que trabajen para la carpeta de tasación. Igual en el campus también tienen una descripción de lo que sugiero en cuanto a la elección de la empresa agropecuaria o del campo a tasar. A evaluar, a construir la carpeta de tasación. Las empresas agropecuarias extensivas entonces son las que producen granos, carne, los productos de ellas en su gran mayoría son commodities. En tanto, las empresas agropecuarias intensivas, el factor de producción o los factores de producción más importantes son el trabajo y el capital. Entonces, acá hablamos de superficies mucho más pequeñas, que son unidades económicas, unidades rentables. Caso de ejemplos, la huerta, producción de cerdos, producción de aves, tanto para aves de corral como para producción de huevos, producción de otras especialidades como producción de caracoles, producción de ranas, producción de frutales. Todas esas empresas tienen mucho trabajo y mucho capital si lo comparamos con el valor de superficie. Y por ahí tenemos empresas de este tipo que con 1, 2, 3, 4, 5, 10 hectáreas son rentables. Estas empresas pueden producir o pueden enviar al mercado productos de tipo commodities, con precio dado, con poco valor agregado, o también pueden enviar al mercado productos más yendo al specialty. ¿Qué es el specialty? El specialty son justamente el lado opuesto del commodity. El specialty es un producto diferenciado. Por ejemplo, los celulares son specialties. O sea, no significa el nombre commodity o specialty inherente a la empresa agropecuaria, ¿no? Un televisor con marca es un specialty. O sea, estamos más acostumbrados a ver specialties que commodities en el día a día, digamos, aquellos que son urbanos. Son aquellos productos que tienen una marca, que tienen un alto valor agregado, que el precio se fija como un porcentaje del costo, o sea, el margen es 20, 30, 40, 100, 200% por encima de los costos, entonces el manejo es diferente. Empresas agropecuarias que tengan specialties como ejemplo, bueno, puede ser una producción de hortícola, de frutillas, que comercialice, en lugar de comercializar las frutillas, comercialice los dulces. Empresas que comercialice las frutillas en caja con una denominación, con un nombre. En el caso de las producciones de cerdos, bueno, todas aquellas producciones de cerdos que a su vez comercialicen chacinados son ejemplos de empresas agropecuarias intensivas que producen specialties, porque el chacinado o el chorizo o el jamón va a tener un nombre y va a tener un valor agregado. Ese sí, no tiene un precio dado por el mercado. Si el mercado dice, bueno, puede valer entre tanto y tanto, pero el productor puede fijar un precio entre un máximo y un mínimo.
Si la empresa agropecuaria es intensiva y, por ejemplo, vende huevos en maples, la realidad es que está vendiendo prácticamente un commodity. Si tiene una huerta y el productor cosecha y vende en cajones al mercado central o a cualquier mercado concentrador, la realidad es que está produciendo un commodity, no un specialty. Ahora, si ese mismo productor es un productor hidropónico que comercializa justamente lechuga de pronto hidropónica, ahí está haciendo algo o un producto más diferenciado, más tirando hacia el specialty. Hay una gama de probabilidades en cuanto al commodity puro, que es el grano extraído de la tierra y directamente enviado a los acopios, con la hortaliza hidropónica que tiene un grado de elaboración. Y un specialty del campo podría ser una mermelada de frutilla o una mermelada de arándanos o cualquier, o tomates disecados, tomates disecados, etc.